Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy al Rante. Hoy particularmente con una sensación nueva. El fútbol generalmente es un deporte que si lo sigues y eres aficionado te hace sentir demasiado. Pero normalmente estamos adecuados o estamos acostumbrados a las sensaciones que nos hace sentir, ¿no? Valga la redundancia, como por ejemplo emoción, nerviosismo cuando tu equipo va a jugar un partido importante o cuando tu equipo va contra el odiado rival, emoción cuando a lo mejor sabes que se viene un partido en el que pueden ganar, o emoción y nerviosismo cuando se viene una final, por ejemplo. Pues enojo, naturalmente enojo cuando están jugando mal y cuando sabes que pueden jugar mejor, o cuando estás viendo que los futbolistas no actúan como deberían actuar o como tú piensas que deberían actuar. Tristeza cuando pierde, desesperación incluso. Entonces son emociones a las que cualquiera de nosotros FIFAs estamos habituados. No nos gustan algunas, otras nos gustan mucho, pero naturalmente tenemos claro desde pequeños, desde temprana edad, que esas emociones son parte de la experiencia de vivir este deporte. Sin embargo, creo que últimamente, sobre todo a los aficionados mexicanos, específicamente del equipo de fútbol varonil profesional, creo que ha llegado a nosotros una emoción nueva, ¿no? Como ahora, como en Intensamente 2, de una nueva emoción. ¿Cuál es? Desesperanza, resignación, ¿no? O sea, ya ver a los partidos de la selección, y esto lo estoy haciendo previo a lo que pase con Ecuador. Contra Jamaica fue un juego poco brillante. Contra Venezuela fue un juego al inicio interesante, posteriormente sin ideas, sin cambios, con fallas, evidentemente el tema de Orbelín. Pero creo que el tema y la razón por la que hay desesperanza es que, digamos, no vengo aquí a decir lo básico, lo que hemos dicho todos y ustedes seguramente piensan, que el Jimmy está poco capacitado para dirigir a la selección, que esta selección es una generación específicamente de vacas flacas, ¿no? En la que en realidad tenemos muy pocos futbolistas que puedan ser considerados de un nivel decente a nivel mundial. De hecho, quizás solamente Edson Álvarez y Santiago Jiménez, y no tenemos ninguno que sea considerado top a nivel mundial, como incluso otras selecciones que nunca se han caracterizado por ser particularmente muy buenas en fútbol, los han llegado a tener, como por ejemplo Bosnia y Herzegovina con Edin Dzeko, ¿no? Nosotros lo tuvimos con Rafa Márquez y con Hugo Sánchez, evidentemente, en su momento. A mí no me tocó Hugo, a muchos de ustedes probablemente tampoco, y Rafa Márquez lo recordamos muy poco, pero ya tiene desde Rafa Márquez que no tenemos un futbolista. Sí, lo más cercano que hemos llegado a tener fue Chicharito en aquella etapa en el Manchester United, en la que yo creo que rozó ese ser un futbolista clase mundial. Lo rozó. Yo creo que nunca llegó, ni siquiera en su temporada magnífica con el Leverkusen. Quizás Carlos Vela también lo rozó en esa temporada en la que estaba compitiendo en la Liga Española contra Cristiano y Messi. Creo que lo rozó. Creo que nunca llegó a ser un Luka Modric, ¿no? O sea, nunca llegó a ser de ese nivel mundial. O incluso concediendo que lo fuesen, pues en realidad nos damos cuenta que son muy pocos. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito Hernández en un breve periodo de tiempo, Carlos Vela en un breve periodo de tiempo y ya, ¿no? Porque fuera de eso, claro, hemos tenido jugadores que han sido decentes, han sido cumplidores, tanto en club como en selección, el caso de Giovanni Dos Santos específicamente, el tema de Jimmy Lozano, el tema generacional, que es cierto que también la materia prima con la que se puede trabajar o puede trabajar el Jimmy Lozano, incluso con sus limitaciones, es poca, ¿no? Y no es particularmente talentosa. De la competencia que han generado otras selecciones, y no voy a hablar hoy de si Estados Unidos o Canadá ya nos están aventajando, incluso el propio Costa Rica que está haciendo las cosas bien, pero la desesperanza de saber que pase lo que pase, porque si el domingo, si mañana nos vamos eliminados contra Ecuador, va a ser un fracaso, pero incluso si calificamos, probablemente, y lo más probable es que vamos a perder contra Argentina en cuartos de final. El tema ya ni siquiera es ese enojo, ¿no? Dirías, bueno, chinga, pues un torneo malo y corremos al técnico y llega otro y probablemente el mundial o el futuro, incluso ya ni siquiera el mundial, el futuro puede llegar a ser prometedor. El tema es que no lo creo, y yo sé que ya estamos hartos de escuchar esta habladería de qué cosas pueden mejorar dentro del fútbol mexicano para empezar a revertir esta tendencia. Ya las sabemos, no vamos a enumerarlas nada más para que estemos claros en la misma línea. Que no hay, de nuevo, una materia prima interesante para trabajar. O sea, los futbolistas
hay contados y a cuentagotas aquellos que pueden desempeñarse de una manera decente a nivel de competencia de torneos internacionales. Muy pocos, históricamente, pero parece ser que ahora menos. Eso en parte por culpa de los pésimos manejos en temas de fuerzas básicas, que con la excepción de Pachuca, el tema de las fuerzas básicas se trabaja muy poco. Y yo sé que está esta noción generalizada, esta idea generalizada como de, no, bueno, es que sí hay muchísimo talento en el barrio, pero es que la corrupción... Dos cosas específicas respecto a eso. La primera es que creo que no hay tanto talento como pensamos que hay. O sea, como que luego escucho a la gente decir eso y parece ser que hay un Neymar Jr. en cada ciudad de este país, solo que nunca lo vemos, lo cual no creo que sea del todo cierto, pero incluso si sí es que hay un talento interesante, entonces el segundo problema es ese, el de la corrupción dentro de las fuerzas básicas dentro de los equipos. O la poca oportunidad que pueden recibir. El tema de que los torneos, al ser de 6 meses, tienen un margen de maniobra mucho más pequeño que el de un año. Entonces es mucho más difícil que los técnicos arriesguen con ellos. La cantidad de técnicos que son extranjeros, que evidentemente tienen menos incentivos para priorizar el talento local, es otra de los motivos. El hecho del no ascenso, que hace que básicamente los equipos de abajo, ¿no?, dejen de competir y los equipos... los equipos que están peleando, que pelearían por el descenso, no están compitiendo. Y creo que en lo que sería la segunda división, en la expansión, el saber que no te juegas nada también le quita al joven mexicano esta formación, que creo que también es importante, de empezar a saber jugar los partidos importantes, porque estás jugando pues por nada. O sea, bueno, sí, la liguilla y el título, pero no es lo mismo decir, si ganamos este partido vamos a ser un equipo de primera división, con todo lo que eso conlleva, hasta para sus carreras, ¿no? Toda esa cúmulo de problemáticas que existen, ya lo sabemos. El de los directivos que siguen priorizando el dinero, pues al final sigue siendo un producto que vende. El tema de poder inflar jugadores o tener jugadores, de los pocos buenos que llegan, ya sea del extranjero o de las canteras, venderlos rápido, porque es una liga con un poder adquisitivo alto, de las más en Latinoamérica. Me atrevería a decir que solamente detrás de Brasil probablemente, pero incluso pegándonos un tiro con Brasil, y evidentemente casi mano a mano, salvo en los jugadores franquicia de la MLS. Entonces, pues sí, o sea, eso, estamos todos claros en eso. Ya todos lo sabemos que esos son los problemas principales. El tema es que esto ya va más allá del fútbol, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros pensamos en clubes, ¿no?, de México, pero sobre todo, por ejemplo, de los que nos gustan en Europa, generalmente también puedes identificar que hay una serie de problemas que están llevando mal a un club. Incluso clubes que han estado a punto de desaparecer por temas monetarios y que les ha ido muy mal. Por ejemplo, el caso del Sunderland en Inglaterra, que incluso se fue a la 4ª división cuando era un equipo que estaba habituado a la primera, pero sabías que los temas específicos eran como malos dueños, que no tenían finanzas sanas, y que no había un proyecto serio de tener un equipo de fútbol, empezando por las finanzas sanas. Pero ahí dices, bueno, la cura, digamos, no que sea fácil, pero es sencilla, entre comillas, en el sentido de que, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Es financiero? Con que llegue un grupo que tenga ese dinero para adquirir al Sunderland, se liquidan las deudas, y ese grupo probablemente va a tener la intención de poner un plan de trabajo que haga que ese equipo empiece a tener finanzas mucho más sanas, incluso para poder venderla, porque si de 4ª lo ascienden a 2ª, ellos probablemente van a tener un retorno de inversión muy alto, ¿no? Pero incluso eso, además de eso, si le sumas ciertos contrataciones en lugares clave, por ejemplo, scouts, por ejemplo, fisio, médicos, auxiliares técnicos, etcétera, digamos, ese problema no es que sea la solución mágica y que mañana el Sunderland va a ser el Real Madrid, pero ahí dices, si se resuelven estas cosas, y además puede ser que lo hagan, porque en realidad pues es un tema económico, en el sentido de que, a ver, velo, tu empresa gigante que quiere comprar al Sunderland, lo puedes ver como un probable inversión y lo vendes una vez que lo subas a primera. Puede. Y además la liga ahí incentiva mucho que haya una competencia buena para que haya un buen desarrollo de juveniles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que el panorama se puede ver muy gris en ese tipo de clubes, generalmente tú dices, bueno, siempre está esa pequeña esperanza, porque dices, sí, en cuanto pase esto,
vamos para arriba. De hecho, el Sunderland estuvo peleando playoff de ascenso para la primera división, después de todo este desmadre que tenían, que se fueron a cuarta, que estaban casi en bancarrota, y ahora las cosas se ven mucho mejor y parece que tienen un plan de trabajo muy bueno. Y así con muchos otros ejemplos de otros países, específicamente con la selección de fútbol mexicana varonil. El tema es que los males son demasiados. De entrada, de todos los que mencionamos, hay muchos que técnicamente no le conciernen a quienes son los dirigentes directivos de la selección mayor. Es decir, todo el tema del problema que tiene la liga y los clubes de captación de talentos, en ningún otro país, o bueno, en algunos países, pero difícilmente la selección tiene que arreglar eso de los clubes. Más bien los clubes tienen ellos incentivos propios para tener unas fuerzas básicas y unas canteras decentes. Y luego la federación, claro, puede ayudar en algo, pero no es un tema que la federación tenga que resolver, lo resuelven los clubes. Ajá. Y acá es un tema que, bueno, entonces, eso de las canteras, eso del poco apoyo a los jóvenes, eso del no ascenso y un descenso, aunque generalmente los vemos como un mismo mal, muchas veces nos damos cuenta que, pues bueno, la federación podría decir, es que ese no es mi tema, eso es tema de la liga y de los dueños. Aunque ya sabemos que son los mismos. Empezando porque a lo mejor no tienen jurisdicción ellos para poder actuar y atacar otros males, pero también el tema de que económicamente sigue siendo muy viable. O sea, el tema de todas las cosas que están haciendo de no descenso, de torneos con Estados Unidos, ¿no? La cantidad de boletos que venden en Estados Unidos y el dinero que eso les deja, tanto así que el América y Chivas han llegado a ir a ser amistosos allá hasta con su banca porque saben que les es redituable, ganan mucho dinero. Ese es el otro tema, porque acá dices, bueno, si en mi club le está yendo mal, dices, bueno, probablemente un financiero puede llegar a arreglarlo y después ellos sacar un profit, una ganancia de ese club una vez que lo arreglen. Acá el tema es que no tienes que arreglarlo porque funciona para lo que ellos quieren, que es el dinero. O sea, no hay incentivos para arreglarlo. ¿Por qué lo tendríamos que arreglar? O sea, piensan ellos. Y entonces, si tú empiezas a pensar todas estas cosas, o sea, lo complejo que sería arreglar todo el tema de esquemas juveniles, lo complejo que sería arreglar el tema de la corrupción, específicamente en el fútbol, ¿no? Lo complejo que sería empezar a arreglar el tema de formar directores técnicos nacionales con una idea de juego clara desde las básicas que luego puedan llegar a Estados Unidos. Arreglar el tema de que los jóvenes puedan ser vendidos de una manera mucho más rápida y accesible a Europa para que puedan desarrollarse. Todas esas cosas, si además le sumas, ¿y por qué habría que arreglarlo si esto sigue siendo un negociazo? A lo que nos lleva es a lo que decíamos al inicio, a desesperanza. Porque yo no veo claro que esto vaya a cambiar. Incluso creo que va a empeorar. Y la única razón por la que no empeoraría es que por alguna razón sacáramos una camada de jóvenes que le dieran unos par de años a México suficientes para volver a ser dominantes en CONCACAF, que no es mucho, pero al menos es lo que esperamos. Y por ahí llegar a competir, sobre todo en selecciones sub-20, sub-23, sub-17. Pero yo no veo motivos para lo que lo hagan. Y entonces esta desesperanza es una emoción nueva. Porque ahora ya pienso como, bueno, ¿y qué sentido tiene ver a la selección mexicana? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué ve uno el fútbol? Pues porque me gusta el deporte. Me gusta cómo juegan ciertos futbolistas. Me divierte, me entretiene. La selección mexicana de fútbol no nos entretiene. O sea, no entretiene su estilo de juego desde hace ya muchos años. ¿Por qué otra razón la vería? Porque, bueno, estamos jugando un torneo importante que nos gustaría ganar. La CONCACAF Copa Oro, a la mayoría de nosotros, pues sí, sabemos que es una obligación ganarla, pero no nos importa. O sea, no me emociona mucho que ganemos 15 Copa Oro seguidas. Los mundiales no estamos a nivel para competir. Copas América no estamos a nivel para competir, ¿no? Por las razones enunciadas previamente. ¿Por qué otra razón la vería? Y la única razón por la que la veríamos sería por un tema de cierto nacionalismo deportivo, ¿no? De, bueno, es que yo quiero que a México le vaya bien, ¿no? La clásica de que yo quiero que a México le vaya bien en Olimpiadas y en fútbol y en lo que sea, que a los mexicanos les vaya bien. Lo cual entiendo e incluso simpatizo hasta cierto sentido, hasta cierto punto. Pero, siendo muy sinceros, el costo-beneficio a mí no me salen las cuentas. Yo quisiera que a México le fuera bien. Espero equivocarme, pero por este análisis que hemos hecho, entendiendo el panorama, lo más probable es que no solamente nos va a seguir yendo como nos va, pues, sino que además vamos a empeorar, pienso yo. Y hasta que lleguemos a un punto en el que el tema económico sea trastocado, que creo que eso va a faltar mucho, porque de entrada en el 2026 hay un mundial, que ya eso es un negociazo millonario de aquí hasta el 2026, 27, 28 por lo menos.
Entonces, hasta que no califiquemos, además con una confederación que es muy fácil que califiquemos, y incluso así nos ha costado, hasta que eso no ocurra, las cosas no van a empezar a cambiar. Hasta que no se toquen los bolsillos, las cosas no van a empezar a cambiar. Y entonces, ¿qué sentido tiene yo encabronarme cada que juega la selección, hasta un amistoso contra Bosnia y Herzegovina, en el que ni me divierte ni me representa? Porque además a los que yo veo, o sea, si yo dijera, bueno, no son buenos y el técnico no le sabe, pero los huevos que le meten son impresionantes, bueno, ahí tendría otro incentivo para verlos. Pero yo no veo nada de eso, no veo ni una idea de juego, no veo ni huevos de los jugadores, ni ímpetu, ni tenacidad, ni veo ganas de representar al combinado tricolor. Veo que se cagan en los importantes, y sobre todo veo que es difícil que haya un arreglo para esto, ¿no? Entonces, esta reflexión básicamente es esa. ¿Qué sentido tiene seguir viendo a la selección mexicana? ¿Qué sentido tiene seguirla apoyando? Digamos, yo ya tiene muchísimo rato que yo compro playeras de clubes, pero de la selección tiene muchísimos años que no la compro porque pues no quiero darle dinero a la selección. No voy a los partidos. De por sí hay pocos en México, pero los que he llegado a ver aquí trato de ni siquiera buscar boletos, prefiero ir a ver a mi club, que mira que tampoco estoy muy contento con él, pero bueno. Entonces, yo creo que hay de dos. O vemos los partidos resignados a saber que vamos a una selección que, bueno, le puede competir a Canadá, pero ni nos hagamos emociones contra Brasil, contra Argentina, contra Francia. Y si lo entiendes así y no te molesta, está bien, velos. Creo que si tú como yo eres un FIFA de cepa y de hace muchos años, eso te va a costar mucho trabajo. O sea, yo llevo meses puteando a la selección y vi el partido contra Venezuela y estaba esperando así de que por favor que ganemos jugando de la chingada, ¿no? Y no pasó. Entonces, no sé si el desgaste valga la pena. O sea, sobre todo con el desgaste que tenemos ya de ver a nuestros clubes, que salvo que la veas, yo creo que al Real Madrid pues hay un desgaste, un enojo natural. Entonces, pues sí, hay que hablar del tema de los paisanos, hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos, que ellos no tienen la culpa. O sea, a ver, se critica mucho a ellos como de que no, pues es que ellos van y les pagan $400, $500, $600 por un pinche partido de la selección y también por eso se hacen ricos. Y sí, es parte del problema. Pero, digamos, yo no sé lo que se siente estar lejos de casa por años y a lo mejor ver un partido de fútbol de la selección con mucha gente mexicana cerca, bueno, quizás los acerca un poco a sentirse más cerca de su casa y si tienen el dinero para pagarlo, están en todo su derecho y yo no los juzgaré por eso. Pero creo que incluso hasta ellos se van a cansar de esto. Ellos van a saber, o sea, después de decir, bueno, yo sí me siento mexicano, pero ya cada torneo nos hacen mierda, cada torneo jugamos peor, cada torneo hay peores decisiones, cada torneo van menos futbolistas importantes. Esto es una cosa importante porque justo, bueno, antes iban porque, bueno, estaba Chicharito del Manchester United y es mexicano, venga, cabrón. Pero si este problema sigue, como parece que va la tendencia, sacar menos buenos jugadores, ya incluso el aficionado promedio mexicano-estadounidense va a perder el interés, porque si ustedes ven muchas entrevistas de unos, no estoy diciendo que todos, pero algunos, les preguntan por otros futbolistas de que, oye, que Orbelín Pineda, que Marcel Ruiz, y dicen, no sé quién es, ¿no? O sea, yo conozco a Chucky Lozano. Entonces, bueno, ellos siguen yendo en parte por la nostalgia, en parte por un tema de sentimiento nacional, de extrañar la casa, pero también por un tema de que, bueno, México al menos había tenido de repente una estrellita por ahí, ¿no? El Chucky Lozano, Chicharito, ¿no? Por ahí. Y cuando empiecen a darse cuenta que ya ni eso, y que Canadá nos está superando y que Estados Unidos nos está superando, ¿no? O no, ni siquiera ellos, igual ellos se pueden estancar, no me importa, pero que México no está dando el paso enfrente, creo que incluso hasta ellos se van a cansar. Y a veces pienso que ojalá que eso pase. Ojalá que ellos inviertan su dinero en ver otros deportes. O hacerse fans de la MLS. ¿no? O ver box donde somos buenos. o incluso apoyar a la selección mexicana de otros deportes. Pero creo que incluso se van a cansar. Y desesperanzado. Y esto es una cosa que nunca me había pasado. Pero incluso deseando que la selección mexicana de fútbol varonil le vaya lo más mal posible en pro de ver si al menos económicamente empezamos a tocar fondo y a partir de ahí reconstruir, porque es la única manera que veo. Y si suena raro porque obviamente van a decir, ¡ay, güey, pero eres un malinchista! ¿Cómo quieres que a México le vaya mal? Yo no quiero que a México le vaya mal. De nuevo quiero que entendamos que estoy hablando específicamente y únicamente de la selección mexicana varonil profesional. A esa quiero que le vaya mal deportivamente. Que un día no pasemos de fase de grupos de Copa Oro, que un día no califiquemos al Mundial. No, o sea, no estoy diciendo que quiero que a México le vaya mal, yo quiero que a todos los deportistas mexicanos les vaya bien, pero a esos que siguen ganando millones y no sienten la playera,
pues sí, la verdad espero que deportivamente no les vaya bien, no en sus carreras, en la selección mexicana, con la esperanza de que eso pueda cambiar porque es la única forma en que yo lo veo. Y quería compartir esto con ustedes porque creo que muchos nos sentimos así y porque creo que es una cosa con la que estamos lidiando muchos ahora en el sentido de que es nueva. O sea, antes nos emputábamos, antes nos encabronábamos, nos celebrábamos, nos poníamos felices o decíamos, chinga, no pasa nada, pero el torneo que sigue ahora sí va bien, ya que se recupere, vela. Pero ahora ya no veo la luz al final del camino hasta que se acabe el dinero y pues nada, ojalá perdamos contra Ecuador y a ver si eso empieza a ser el inicio de una debacle para la selección varonil profesional de México de fútbol. Y pues bueno, amigos, eso fue todo, un rant más que triste de empute, y pues ya me quedo con esta reflexión y díganme ustedes qué opinan, qué piensan. Suscríbanse por favor al canal. Vamos a seguir haciendo los temas como vamos a seguir haciendo el tema de fútbol caviar y vamos a seguir haciendo Cerro del Gol pronto en otros estados. Me voy a ir a Oaxaca y a Querétaro a grabarlos. Entonces, bueno, esténse atentos. Síganos en redes sociales, los voy a dejar abajo. Y eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por vernos aquí en Murió el Fútbol.